Hola hermano, muy buenas noches. Que Dios les bendiga ahí en su hogar, donde usted está. Nos encontramos con la segunda clase ya que comenzamos el miércoles pasado. Y realmente para mí ha sido de mucha bendición el poder estudiar junto a ustedes la palabra del Señor. La clase anterior estuvimos viendo un poquito de lo que era el plan de salvación de nosotros, ¿cierto? Vimos la caída de Adán ahí en el huerto del Edén, cómo Dios tuvo que idear un plan de salvación, y es allí donde surge el nuevo pacto, veíamos, ¿cierto? Y ese nuevo pacto incluía a nuestro Señor Jesucristo. Y también vimos de pasadita los efectos que provocó este pecado de desobediencia en Adán, y dijimos que eran tres efectos que provocó inmediatamente la caída de Adán. Y esos efectos, si usted se recuerda, dijimos que el primero fue condenación, depravación y separación. Eso fue lo que provocó en la raza humana, en la descendencia de Adán y en Adán mismo, el pecado de desobediencia. Y nos introdujimos un poquito en la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día vamos a ver esto, vamos a hablar también un poquito de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, retomando el hilo que veníamos en la clase anterior. ¿Ya? Y dejamos una pregunta ahí al final de la clase para introducción a lo que vamos a ver hoy día, pero retomando un poquito la clase anterior. Bien, entonces decíamos que después de la caída de Adán, esta caída de Adán fue quebrantado este primer acuerdo o primer pacto. Cuando Adán cayó en pecado, en desobediencia, quebrantó este acuerdo que tenía con Dios, ¿cierto? Que era un acuerdo de obediencia. Ahora, debido a eso, viene nuestro Señor Jesucristo y hace un nuevo pacto con Adán y con Eva. Y decíamos que ese primer acuerdo o ese primer pacto fue basado en la obediencia, y este nuevo pacto ahora está basado en la gracia. Solamente en la gracia, como un regalo. ¿Por qué? Porque ya el hombre no podía obedecer a Dios. El hombre quedó totalmente inhabilitado, por decirlo de una manera, para obedecer a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Entonces ahora Dios hace este nuevo pacto basado en la gracia, solamente como un regalo de parte de Él. ¿Ya? Es ahí ahora, debido a esta caída, a esta desobediencia, a este pecado, es que toda la descendencia de Adán, desde Adán hasta nosotros hoy en día, nacemos con el pecado. Venimos a este mundo con esa depravación moral que provocó el pecado ahí en el huerto del Edén, en la vida de Adán. Y nosotros ahora venimos también con esta naturaleza pecaminosa que nos inclina y nos incita a pecar, nos incita a hacer cada día lo malo, hermano. El apóstol Pablo le llamó a esto, ahí en Romanos 7, lea ese capítulo. El apóstol Pablo le llamó a esto, le llamó la ley del pecado que mora en nuestros miembros, decía el apóstol Pablo, que mora en nuestro cuerpo. Esa es lo que cada día a uno le incita a tener pensamientos pecaminosos, ¿ya? Y Pablo decía que él, queriendo hacer el bien, se encontraba con esta ley y se encontraba que queriendo hacer el bien, él se hallaba haciendo el mal. Queriendo hacer lo bueno, se encontraba haciendo lo malo. Queriendo hacer lo bueno, encontraba esta ley que no lo dejaba hacer lo que él quería hacer, lo que era bueno. La ley del pecado, porque en el fondo el pecado es como una ley, por hermano, que nos tiene ahí. Nos tiene ahí y no podemos salir de esa ley en esta naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Entonces, ahora es ahí donde decíamos que surge este nuevo pacto de parte de Dios,
Y este nuevo pacto incluye a nuestro Señor Jesucristo. Y lo incluye como único mediador, como único salvador de esta situación, nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que voy a hacer ahora tiene mucha relación con la pregunta que dejamos planteada, o mejor dicho, una pregunta más clara. La pregunta es, ¿bajo qué pacto vivió nuestro Señor Jesucristo? ¿Bajo el primer pacto, que los teólogos le llaman pacto universal, porque ese pacto fue basado con seres santos, con seres perfectos? Y el pacto se le llama pacto universal para diferenciarlo del pacto de la gracia. El pacto de la gracia fue hecho para seres pecadores como nosotros, ¿ya? La pregunta es, ¿bajo qué pacto vivió nuestro Señor Jesucristo? ¿Bajo el pacto universal o bajo el nuevo pacto? Esa pregunta la vamos a ir, no les voy a dar la respuesta yo, la vamos a ir descubriendo a través de este pequeño estudio que está muy resumido, y usted va a encontrar la respuesta al final. Vamos a ir viendo entonces, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice ahora Hebreos 7:26? Anótelo, Hebreos 7:26, para empezar a responder esta inquietud, esta pregunta. Y para poder ver también, vamos a ver en esta clase la diferencia de nuestro Señor Jesucristo en esta naturaleza pecaminosa con la diferencia de nuestra naturaleza, ¿ya? A pesar de que Él tomó nuestra naturaleza, pero vaya, hermano, que hay diferencia entre Jesucristo y nosotros. Y lo vamos a ir descubriendo y viendo de a poquito. Hebreos 7:26, mire, dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores. El sacerdote, el sumo sacerdote, es una persona consagrada a Dios. Está consagrada a Dios para poder interceder por el pueblo, por los pecadores, por el pueblo ante Dios. Ese es un sacerdote. Ese es el sumo sacerdote. Pero aquí encontramos que este sacerdote dice que es primeramente, es santo, es inocente, es inmaculado, es apartado de los pecadores. ¿Quién es este sumo sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Va tomando el hilo, usted va ya dando la idea para dónde vamos, qué es lo que queremos expresar, qué diferencias queremos marcar. Mire, me voy a adelantar un poco. Como estamos hablando de la caída de Adán, y ya aquí usted empieza a encontrar la respuesta. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él no vino como un descendiente de Adán. La Biblia dice que Él vino como el segundo Adán. Y usted habrá escuchado a muchos hermanos a predicar y se refieren a Cristo como el segundo Adán. ¿Ya? Él vino como el segundo Adán. ¿Por qué? Porque este segundo Adán viene a tomar el lugar del primer Adán. Pero no para fracasar. Este ahora viene para ser victorioso, para triunfar sobre este pecado. Y viene a morir, porque el que debía morir era Adán, el que pecó. Pero Adán ahora ya estaba imposibilitado, y el que debía de morir debía ser sin mancha, santo, inmaculado. Y Adán ya había caído en el pecado, y ya estaban los efectos del pecado en él. Ya estaba depravado moralmente, ya no podía obedecer a Dios. Viene nuestro Señor Jesucristo como el segundo Adán a tomar el lugar del primer Adán. ¿Ya? Sigamos leyendo 2 de Corintios 5:21. Mire lo que dice. Lo que dice de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Corintios 5:21.
Al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios el Padre. ¿Para qué lo hizo pecado a su Hijo? Aquí está la respuesta. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso cómo es este plan de Dios utilizando en armonía con nuestro Señor Jesucristo! Dice que fue hecho, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros ahora fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces podemos entender que solamente a través de Cristo, ahora nosotros somos justificados delante de Dios. A través de Cristo, a través de ese sacrificio, Dios ahora nos ve justos porque Él nos justificó. ¿Ya? Él pagó esa deuda, hermano, esa deuda tan grande que nosotros nunca pudiésemos haber pagado. Era una deuda demasiado grande y usted sabe el precio de esa deuda, sabe lo que costó esta deuda. Es como, hermano, es como cuando usted se enfrentara a un tribunal por algo que cometió, por un mal a la sociedad, no sé, y el juez le dijera: mire, el delito que usted cometió tiene una pena de 1.500.000 pesos, o de lo contrario, usted lo paga en una cárcel a perpetuidad, en cadena perpetua, no puede salir más. Y usted va a decir: pero si yo gano el sueldo mínimo, 350.000 pesos, ni aunque viviera toda esta vida y volviera a nacer y volver otra vez a vivirla nuevamente, lograría juntar 1.500 millones de pesos para pagar mi libertad. Y en ese tribunal aparece una persona, un multimillonario de buen corazón, y le dice al juez: señor juez, aquí están los 1.500 millones de pesos, yo pago por él y este hombre queda libre. El juez le va a decir: queda en libertad, la deuda está pagada. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Él pagó por nosotros, algo que nosotros no podíamos pagar. Pero Él vino y pagó y quedó saldada la deuda. Mire qué grande es. Y ahora nosotros, una vez que Él pagó por nosotros, fuimos libres, fuimos libertados. No caímos en cadena perpetua como estaba otra persona del ejemplo. Eso hizo nuestro Señor por nosotros. Él pagó la deuda por nosotros y ahora nosotros podemos volver a ser libres. Porque estábamos esclavos del pecado, condenados a morir en el pecado, a morir en esclavitud. Mire, dice: al que no conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. La pregunta es ahora: ¿cuándo lo hizo pecado? ¿Cuándo Cristo se hizo pecado por nosotros? ¿En qué momento se hizo pecado por nosotros? Porque acabamos de leer que dice: al que no conoció pecado. Entonces, ¿cuándo Dios lo hizo pecado? ¿Al momento de la encarnación? ¿Al momento de nacer? ¿En qué momento lo hizo pecado? ¿O tal vez en ninguna de las dos? ¿En qué momento dice la Biblia que lo hizo pecado? Veamos, hermano. Veamos lo que dice. Mire qué hermoso es esto. Isaías 53:6. Mire lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mire, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Otra pregunta. O repitamos la pregunta: ¿cuándo Dios cargó el pecado en su Hijo? ¿Cuándo Dios cargó el pecado en su Hijo y lo hizo pecado? ¿En qué momento? ¿Se ha puesto a pensar usted?
¿En qué momento Dios hizo eso? ¿En qué momento Dios vino y pudo tomar esta naturaleza humana? Él vino a hacerse humano, pero ¿en qué momento Dios lo hizo pecado? ¿Sabe? Dios hizo pecado a nuestro Señor Jesucristo al final de su vida, al final de su ministerio, cuando ese ministerio de 3 años terminó y culminó en la cruz del Calvario. Fue allí donde Dios lo hizo pecado a nuestro Señor Jesucristo. Fue allí donde Él cargó los pecados antes que Cristo expirara, dejara su aliento. Dios el Padre cargó sobre su Hijo los pecados de todos nosotros, imputó los pecados de todos nosotros. Fue en ese momento, poquito antes de morir. Y sabe, hermano, los teólogos dicen que ese fue el momento más triste y más amargo de nuestro Señor Jesucristo. Fue el momento que Él sintió esa pena, esa amargura, esa carga. Fue tan grande ese dolor cuando el Padre le imputa los pecados a su Hijo. Fue tan grande porque ahí hubo una separación momentánea. Dios tuvo que separarse de su Hijo por un momento. Tuvo que dejarlo solo. Un ser que había estado eternamente unido de una manera perfecta con el Padre, ahora tuvo que separarse. Y fue ese momento más triste y más amargo de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Padre descarga su ira sobre su propio Hijo. Y dicen que lo hacen notar así: el Padre dio vuelta la cara a su Hijo y no pudo ver ese pecado, porque Dios no puede ver el pecado, y dejó solo a su Hijo. Y es allí donde dicen los teólogos, los estudiosos, dicen que ese momento es donde Cristo ahora exclama a gran voz. ¿Y sabe lo que Él dijo antes de morir? Elí, Elí, lama sabachthani. Esas palabras dijo Jesucristo a gran voz, que significan: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, dice Jesucristo. El Evangelio de Marcos lo registra en el idioma arameo, y el Evangelio de Mateo lo registra estas palabras en hebreo, que son muy similares y suenan igual muy similares, pero usted va a notar que están de diferentes maneras, porque uno está en arameo y el otro está en hebreo, pero son muy similares el sonido y todo eso. Es allí entonces donde Dios ahora le imputa el pecado, carga sobre su propio Hijo todo el pecado de nosotros. Qué maravilloso, qué grande, qué tremenda fue esta obra que Jesucristo tuvo que soportar, la separación de su Padre por un instante. Él nunca vivió separado de su papá, nunca nació separado, Él siempre estuvo con el Padre. Pero en ese momento Dios imputa el pecado, según el texto que acabamos de leer. Qué maravilloso. Ahora, para ir cerrando ya este tema de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesús, para cerrar ya un poco y cerrando el tema, veamos lo diferente que fue nuestro Señor Jesucristo. A pesar que Él tomó nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana, pero qué diferente fue de nosotros nuestro Señor Jesucristo. Qué diferente fue, hermano. Veamos, mire lo que dice Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Debía ser semejante en todo. Semejante en todo. Ahora,
aquí quiero detenerme y volver a explicar algo que parece que vimos en el estudio del año pasado del Antiguo Testamento. Cuando la Biblia dice que debía ser semejante en todo a nosotros, ¿realmente nuestro Señor Jesucristo fue semejante en todo? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque una vez una hermanita me dijo, hermano, si la Biblia dice que fue en todo, es en todo. Porque la Biblia es fiel y verdadera y no se le puede quitar ni agregar. Si dice que en todo, es en todo. Pero ¿sabe, hermano? Que a través del estudio de la palabra del Señor nos encontramos y nos damos cuenta, y creo que yo se lo dije, la palabra todo en la Biblia no siempre significa el 100% del todo, o no siempre significa el universo total del todo. No siempre. Y ejemplos yo se lo daba, y recuerdo que le di este ejemplo, por ejemplo, cuando la Biblia, cuando los padres de nuestro Señor Jesucristo, José y María, subieron a Jerusalén, la Biblia dice, y todo el mundo subió a Jerusalén para ser empadronado. ¿Realmente fue todo el mundo? ¿Fue alguna delegación de aquí de Sudamérica a empadronarse allá? No. Cuando la Biblia también habla de José y dice que cuando José estaba gobernando en Egipto, decía, y de todo el mundo iban donde José para conseguir granos. ¿Fue alguna caravana de acá de Sudamérica, de acá de la isla grande de Siloé, a Egipto a buscar grano? No. Pero la Biblia dice de todo el mundo. Entonces, y hay muchos ejemplos más que ahora no recuerdo. Pero hermano, no siempre todo es el todo. ¿Ya? Y sabe, porque muchas veces nosotros tomamos un texto y lo aplicamos sin tomar en cuenta el contexto. Ese todo del que yo le digo está en el contexto de esa parte, de ese lugar, ya no de todo el mundo. Aunque dice de todo el mundo, pero no es todo el mundo. Ese es el lugar, ese es el contexto. Por eso yo le digo, ¿realmente era semejante en todo a nosotros? Y nos damos cuenta que no, hermano. No era semejante en todo. Por eso yo le puse al principio que usted pusiera ahí Juan 1:1 y Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y la palabra unigénito significa único. Jesucristo es único. Y si Él es único, no hay otro igual, hermano. No hay otro igual porque Él es único. No puede haber otro igual. Y si es único, tiene que ser diferente a los demás. Porque es único. Entonces, ahora cuando dice semejante en todo, ¿qué significa semejante? ¿Es igual? No. La palabra semejante podría ser parecido. Parecido a nosotros. Sí, y nuestro Señor Jesucristo en muchas cosas fue parecido a nosotros. Los teólogos dividen esta similitud, por llamarle así, y le dan un nombre. Yo no le voy a dar porque sería muy largo, sino que simplemente Jesucristo fue parecido y semejante a nosotros en algunos aspectos, en algunas cosas. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo sufrió hambre, nosotros sufrimos hambre. Nosotros tenemos sueño, Él también tuvo sueño. Nosotros muchas veces tenemos cansancio. Nuestro Señor Jesucristo también se cansó porque fue 100% humano. En esas cosas Jesucristo fue parecido, semejante a nosotros. Jesucristo lloró, nosotros también lloramos. Somos semejantes en esas cosas. ¿Ya? Pero vaya que hay diferencias entre Jesucristo y nosotros. Nosotros somos pecadores. Jesucristo fue santo, sin mancha. Nosotros vivimos en un mundo de pecado. Él habita en una eternidad. Habita en un lugar santo. ¿Qué diferencia hay entonces entre nosotros? Nuestra vida es tan diferente
a la vida que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros cuando nacemos venimos a este mundo y nos hacemos proyectos y hacemos planes. Queremos que nuestros hijos sean educados, que tengan un título, una carrera, que tengamos un buen pasar y podamos dejarle algo a nuestros hijos. Nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra, nació, Él vino a morir. ¿Se da cuenta lo diferente que Él es entonces? Él no tuvo ningún plan de bienestar. Él vino a morir por nosotros. Qué diferente es. La Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sí, es cierto, pero vaya qué diferencia tenemos con el Creador, a pesar de que somos hechos a imagen. Qué diferencia más grande con el Eterno, con el Soberano que tenemos, ¿cierto? Entonces, eso quería decirlo, hermano, que la diferencia tremenda y abismante de nuestro Salvador, nuestro Creador, tremenda diferencia. Desde su nacimiento fue diferente nuestro Dios Jesucristo. Desde el momento que Él nació, mire, nosotros tenemos papá y mamá. Nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo papá ni mamá. Nosotros venimos a este mundo por una relación de nuestros padres. Venimos por concepción, venimos a la existencia. Adán vino a la existencia por creación, pero nuestro Señor Jesucristo vino por encarnación. ¿Qué diferencia más grande entonces, hermano? Por eso es único, porque hasta en eso es diferente a nosotros, nuestro Salvador. Él vino por encarnación. Qué maravilloso es entender, qué grandioso es nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Qué maravilloso es poder entender todas estas diferencias entre Él y nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya para ir terminando, hermano, toda la Biblia, toda la palabra de Dios nos habla de Cristo. Jesucristo es el centro de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos lleva como un hilo conductor hacia Cristo. Desde Génesis del capítulo 3 empezamos a ver ya la figura, de Cristo. Podemos ir viendo los tipos que salen allí. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, se escondieron desnudos porque tenían vergüenza. Eso es lo que causa el pecado, nos avergüenza delante de Dios. Y ellos, cuando se vieron desnudos, tuvo que venir nuestro Señor, nuestro Dios, y tuvo que sacrificar un animalito y lo cubrió con pieles. Ahí hay una figura de la justicia de Dios cuando los cubre. Esa ya es una figura de la justicia de Dios. Desde ahí en parte. Y luego cuando veíamos y estudiamos nosotros todo el Éxodo, veíamos que todo es tipo, que todo es figura. Veíamos que para entrar al tabernáculo, al lugar santo, se entraba por la única puerta que había para llegar al lugar santo, y para entrar al tabernáculo. ¿Qué simbolizaba eso? ¿Se recuerda? La puerta. Nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy la puerta. Y todo lo que veíamos, los utensilios, lo que veíamos, el cordero pascual, el cordero que sacrificaban, tenía que ser sin mancha, sin defecto. Y Jesucristo estaba ahí tipificado, un tipo de Jesucristo, el cordero pascual, porque Él se entregó como ese cordero manso, sin mancha, sin defecto. Ahora, el libertador de los esclavos, Moisés, también es un tipo de Cristo. ¿Sabe? Y es hermoso entender esto, porque todo el Éxodo es figura de nuestra salvación. Cuando viene Moisés, saca al pueblo hebreo
de la esclavitud de Egipto y lo lleva hacia la tierra de Canaán. Nuestro Señor Jesucristo viene también y nos saca de la esclavitud del pecado y nos traslada hacia la Canaán celestial, hacia el reino celestial. Todo es figura, todo es tipo. El mismo Moisés es un tipo maravilloso de Cristo, porque hay una diferencia enorme. ¿Sabe? Que Moisés con sus hermanos, con los hebreos, con los judíos, él era de la misma sangre. Él eran sus hermanos. Pero había una tremenda diferencia entre él y sus hermanos. ¿Sabe cuál era? Piense un poquito. ¿Cuál era esa diferencia enorme que lo diferenciaba de sus hermanos? La diferencia era que Moisés nunca fue esclavo, pero sus hermanos todos eran esclavos. Moisés se crió como un príncipe en el palacio, nunca fue esclavo. Y viene a libertar a sus hermanos de la esclavitud. Nuestro Señor Jesucristo nunca fue esclavo del pecado y nos viene a libertar de la esclavitud del pecado. Y así Moisés tiene muchas similitudes con Cristo que podríamos enumerarlas. Qué maravilloso es entender entonces la obra de nuestro Señor Jesucristo, la diferencia de esa humanidad que Él tomó con la nuestra. Qué maravilloso y qué grande es entender todo esto que estamos viendo, el plan de salvación, cómo entró el pecado en el hombre, cómo ahora Dios viene y hace un pacto de puro amor y misericordia y nos da este regalo, nos da como un regalo a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es entender, hermano. Hasta aquí vamos a dejar esto. Yo creo que ya usted va entendiendo perfectamente la diferencia, la naturaleza de Dios, en qué momento la Biblia dice que lo hizo pecado, pero también dice que nunca conoció pecado. Ahora lo vimos en qué momento Dios lo hizo pecado. Y no antes. Dios vivió una vida santa. Dios fue 100% hombre y 100% Dios, pero cuando fue 100% hombre fue sin pecado, hermano. Él no conoció pecado, dice la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo fue santo. Toda su existencia en esta tierra es santa. Qué maravilloso es entender esto, hermano. Hasta aquí dejamos la clase de hoy día, la del estudio. La próxima clase vamos ya a ir viendo la naturaleza divina de Dios. Vamos a ver lo maravilloso que es nuestro Dios, su naturaleza divina. Eso vamos a ver en la próxima clase. Está maravilloso este estudio, ¿verdad, hermano? Entretenido, maravilloso. Cómo vamos dándonos cuenta lo grandioso, lo maravilloso que es nuestro Dios. Cómo, lleno de amor y misericordia, tuvo que hacer este maravilloso plan por amor a nosotros, por amor a usted y a mí, nada más. Un regalo, no podíamos hacer nada nosotros. Tuvo que darnos este regalo. Ahora, ¿por qué despreciar este maravilloso y tan grande regalo? ¿Cómo despreciarlo? ¿Cómo entonces ahora no amar más a nuestro Redentor, si Él lo dio todo por nosotros? ¿A cambio de qué? A cambio de nada, solamente porque te amaba a ti y me amaba a mí, hermano. Qué maravilloso es. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por perdonarnos, Señor. Gracias por mirarnos con misericordia y con amor, Señor. Te alabo, te bendigo en esta hora, Señor. Toda honra, alabanza, solo sea para ti, Dios amado. Señor, mi alma te alaba. Mi alma se emociona, Señor, al contemplar la obra tuya, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendice, Señor, bendice a mis hermanos, bendice a mis pastores, bendice a los pequeños de la iglesia. Seamos guardados en ti, Señor. Seamos siempre preservados en ti, Señor amado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día a amarte a ti, a ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos, Dios.
Muchas gracias por el estudio de hoy, Señor. Muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendiciones, amado hermano. Un abrazo. Nos vemos en la próxima clase.